Un saludo a toda la audiencia del Espectador. Esta semana la justicia colombiana dio un paso histórico con la emisión de las dos primeras sentencias de tipo restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz. La primera contra los últimos 7 exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC por más de 11.000 casos de secuestro y la segunda contra 12 exmilitares del Batallón de Infantería La Popa de Valledupar, Cesar, por 135 casos de falsos positivos. Para entender un poco la dimensión de esta importante decisión, nos acompaña en entrevistas El Espectador María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización que ha acompañado muy de cerca durante los últimos años el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. María Camila, bienvenida a Entrevistas El Espectador y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes para conversar sobre este tema tan importante. Bueno, empecemos por lo siguiente. ¿Qué significa para Colombia que la Jurisdicción Especial para la Paz haya tomado estas dos primeras decisiones de fondo después de aproximadamente 7 años trabajando en esos expedientes? Sí, pues mira, yo creo que es un momento histórico, diría yo. Son las primeras sentencias del mecanismo de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, que fue acordado y diseñado en La Habana. Es el mecanismo de justicia además que fue pactado entre las dos partes. Esto ya es inédito en el mundo, eso hay que recordarlo, es tal vez la primera vez que un grupo armado que decide firmar un acuerdo de paz decide a sí mismo y se compromete a acogerse a ese mecanismo de justicia que es el resultado de la negociación y del acuerdo. Entonces, después de todos estos años de un trabajo muy intenso de la jurisdicción, pues finalmente tenemos estas primeras sentencias que tienen, a mi modo de ver, un valor simbólico muy importante, y es que la sentencia materializa la justicia, digamos, el derecho a la justicia de las víctimas. Es el momento en el que de manera contundente y clara se materializa también el reproche judicial, pero también el reproche moral por los hechos y por los graves crímenes cometidos contra la sociedad colombiana y contra las víctimas. Entonces la sentencia en sí misma tiene un valor simbólico y representa un momento muy importante. Ahora bien, también tenemos que recordar que la sentencia no llega así de pronto, pues como aterrizada, sino que es el resultado de un proceso que ha sido muy largo y muy intenso en la jurisdicción. Antes de la sentencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad tuvo a su cargo lo que digamos sería como la investigación, que es la etapa de instrucción. Tuvo que procesar una cantidad de información, porque estamos hablando de hechos, de cientos, a veces hasta miles de hechos, de miles de víctimas. Recibió los informes de la Fiscalía, tuvo que revisar los procesos, las condenas que ya se habían emitido por la justicia ordinaria, recibió informes de las víctimas. Entonces tuvo primero que procesar toda esa información para poder tener claro frente a qué fenómeno estaba. En el caso 01, pues al fenómeno del secuestro, poder identificar los patrones, ¿no? Y eso es un ejercicio que toma mucho tiempo, de poder agrupar los distintos hechos, identificar cómo fue el modus operandi, que es digamos como el término técnico, pero al final era como establecer cómo fue que se desarrollaron estas acciones para poder agruparlas y ahí entonces identificar esos patrones. En el caso de secuestro, el patrón de el secuestro extorsivo, el secuestro con fines políticos, el secuestro relacionado con el control territorial. Pero para llegar a eso, como te digo, hay que procesar mucha información. También es una etapa muy importante en la que además la sala tiene que contrastar la información, contrastar lo que dicen los comparecientes con lo que dicen las víctimas, darle la oportunidad a las víctimas de que puedan reaccionar a lo que dicen los comparecientes, y eso también hizo parte de toda esta primera fase. Y ahí llegamos a un momento muy importante también, que es el auto de determinación de hechos y conductas, que es como, digamos,
haciendo como un poco la equivalencia con la justicia ordinaria, el momento de la imputación, y es el momento también en el que los comparecientes, después de analizar eso que les están atribuyendo, deciden si van a reconocen responsabilidad o no, y viene la audiencia. Entonces, seguramente recordará el público, recordarás tú, esa audiencia, por ejemplo, en el caso de FARC, que fue la primera vez que el último secretariado de las FARC reconoció ante las víctimas y la sociedad su responsabilidad por el secuestro, pidió perdón a las víctimas. Fue el momento en que se encontraron cara a cara víctimas y responsables en un momento de mucha emocionalidad, muy impactante para todos, un encuentro restaurativo en el sentido de que lo que se buscaba era también a través de ese diálogo y de ese momento en el que las FARC reconocía responsabilidad, pedía perdón, las víctimas también reconocían eso, podían interpelar lo que decían las FARC, ahí hubo un momento muy, muy importante, y después de eso ya pasamos a la fase propiamente del juicio en el tribunal, digamos, que es el ejercicio que tiene que hacer la sección con reconocimiento, que es hacer un análisis de todo eso que se hizo en la sala, ¿no? De poder establecer la concordancia entre los hechos, la calificación jurídica, revisar si efectivamente los comparecientes dijeron toda la verdad, si las víctimas habían participado. Eso es otra etapa que también toma tiempo, porque a la sección le llega no solamente la resolución de conclusiones, sino todo el expediente. O sea, todo lo que había pasado 5 años atrás queda en un expediente que la sección tiene que revisar. Efectivamente, quién participó, cómo participaron, dijeron la verdad, no la dijeron, las víctimas tuvieron la oportunidad de reaccionar, reaccionaron, no reaccionaron. Todo eso lo tiene que analizar la sección, y eso tampoco se hace rápido porque es muchísima información. Y llegamos finalmente a la sentencia. Quiero también destacar como otra dimensión, digamos, de este proceso, que de alguna manera también explica pues que nos hayamos tardado los años que se ha tardado la JEP para tener la sentencia. Y es que la sanción propia o la sanción restaurativa, como sabemos, tiene dos componentes. El componente propiamente restaurativo, que es el de los trabajos, obras y actividades, y el componente retributivo, que es el de la restricción de libertades y derechos, que van de la mano, no son independientes, van de la mano. Pero para poder lograr concretar las sanciones restaurativas, es decir, los trabajos, obras y actividades, la JEP requiere del concurso de otras entidades del Estado y de la institucionalidad y del gobierno, porque pues la JEP no tiene la plata para eso. Es el componente de justicia, los magistrados investigan y juzgan y condenan, pero en principio y según el diseño del sistema debe ser el gobierno con sus distintas instituciones, con sus políticas públicas, con su presupuesto, quien tiene que crear las condiciones, establecer los recursos y la oferta institucional para que la JEP pueda decir, bueno, entonces yo de esa oferta institucional y de estas acciones que aquí van a estar financiadas, entonces esto es lo que voy a incluir en la sentencia. Eso no pasó así. Eso no pasa así por muchas razones, no me voy aquí a alargar en eso, pero lo cierto es que eso también tomó más tiempo del que estaba previsto. La idea era que se hubieran podido definir unos proyectos en concreto, con un presupuesto en concreto, con unas responsabilidades institucionales concretas, y eso ha tenido muchas dificultades. Y yo creo que una lección nos deja estas primeras sentencias, y es que para ser efectivo el componente de justicia del acuerdo final de paz y realmente materializar el derecho a la justicia de las víctimas, se requiere un compromiso del Estado en su conjunto.
porque es muy fácil decir, no, pero es que la JEP se demoró, no, pero es que la JEP sola, no, o sea, no está así pensado esto desde el principio. Se requiere de un compromiso serio del Estado para que logremos realmente una justicia pronta y efectiva. Y yo creo que esa es una lección, una primera lección aprendida que nos dejan estas primeras sentencias, y esperamos que hacia futuro esto ya se vaya, digamos, concretando, digamos, en una ruta mucho más expedita para que las instituciones hagan lo que les toca hacer, ¿no? Y acompañen a la JEP en su tarea, que es la de investigar, juzgar y sancionar. De acuerdo, pero concretamente sobre el asunto del tiempo, tanto para la JEP como para el Estado y sus instituciones involucradas en el cumplimiento de las sanciones, que es lo que viene ahora, ¿crees que estos años fueron suficientes o se quedaron cortos? Porque el país estaba desde hace más o menos un mes, finales de julio e inicios de agosto, a la expectativa después de las audiencias de verificación de los dos casos. Sí, bueno, yo creo que entre la audiencia de verificación y el momento de digamos, en que se expiden las sentencias, fíjate que tampoco pasó mucho tiempo. Es difícil como poder establecer, digamos, como una temporalidad como desde el deber ser. Yo creo que porque cada caso tiene sus propias particularidades. Fíjate tú, por ejemplo, en el caso el macrocaso 01, el de secuestro, pues ahí también hubo una actividad muy intensa de la defensa, ¿no? En el ejercicio del debido proceso y de las garantías procesales a las partes. Entonces hubo recursos, nulidades, ¿no? Que eso también incidió, digamos, en el ritmo de la expedición de la sentencia, porque había que resolver esos recursos, y eso hace parte de la dinámica, digamos, de la justicia, ¿no? Son los derechos de las partes, y eso siempre va a estar ahí, y es un factor que tú no puedes prever con anticipación. O sea, los magistrados no pueden prever desde el principio cuántos recursos van a presentar las partes, ¿no? Entonces están los tiempos de quien tiene que resolver los recursos, ¿no? O si por ejemplo es apelaciones, la sección de apelaciones la que tiene que resolver, pues también tiene sus ritmos. Digamos, aquí hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. O sea, esto no es una cosa lineal, así matemática. Si pudieron haber salido antes o no, pues probablemente. Yo creo que, claro, que hay algo que hay que tener en cuenta, y es que todos estos procesos crean una enorme expectativa, ¿no? Y la expectativa se convierte en presión. Entonces la expectativa de las víctimas, la misma expectativa de los comparecientes, la expectativa de la sociedad, de bueno, que hubo, que no saben las sentencias, esa expectativa se convierte en presión, es una presión importante, ¿no? Que tuvo que enfrentar la JEP, y llegan las sentencias en un momento político muy complejo, que hubiera sido mejor otro momento, probablemente, pero yo creo que también hay que hacer la reflexión que no existe un momento ideal. No existe, no, esta idea de que no como una cosa prístina, no, siempre va a haber polémica, y más cuando se trata de las primeras sentencias, ¿no? Por ser las primeras también, ¿no? Entonces, pero por eso también son tan importantes, porque marcan el camino también para lo que viene, para las nuevas sentencias, e incluso para los procesos todavía que están en marcha en la sala de reconocimiento. Claro, tú mencionabas hace un momento el tema del deber ser. Era también difícil pensar cuál sería el deber ser de las sentencias, porque justo es un hito dentro de la justicia colombiana, y en ese sentido quisiera preguntarte por qué estas sentencias marcan un antes y un después en materia de justicia transicional para el país. Sí, pues mira, yo creo que son varias las razones, ¿no? No son las primeras sentencias de justicia transicional. Entonces también es importante recordarlo. Yo siempre trato de hacer como este tipo de pedagogía, porque sería injusto desconocer Justicia y Paz, que son casi 100 sentencias, y Justicia y Paz es un mecanismo de justicia transicional, y son muchas sentencias. Entonces, digamos que en ese sentido no serían las primeras. ¿Pero por qué son especiales? Pues primero, porque son las primeras sentencias de este mecanismo nuevo,
creado, digamos, en el Acuerdo Final de Paz, porque sí es cierto que es la primera vez que las FARC, y en este caso el último secretariado, es condenado ya no en ausencia, sino después de un proceso como el que he descrito, por secuestro. Es la primera vez, sí, por el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se condenan a unas personas por delitos de lesa humanidad. Eso no lo habíamos visto en Colombia porque no existe el tipo penal de lesa humanidad en nuestro Código Penal. Fíjate que las sentencias de justicia y paz describen delitos que tienen el carácter de lesa humanidad, incluso lo demuestran porque se cumplen incluso los elementos del crimen de lesa humanidad, pero al final la sentencia es por homicidio agravado, tienen que ir al Código Penal. Aquí la diferencia por el tipo de diseño, esto se llama el sistema de fuentes, los magistrados pueden usar las figuras del Código Penal colombiano en primer término porque es lo que nos rige, pero también pueden acudir a las figuras del derecho penal internacional, como las del Estatuto de Roma, que es el delito de lesa humanidad y del crimen de guerra. Entonces eso sí es muy particular y es la primera vez y eso es muy interesante, Entonces no solamente son las primeras condenas ya no en ausencia contra las FARC por el secuestro, sino porque además son condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son los delitos más graves, ¿no? Los que se dicen son los que tienen un carácter, digamos, internacional. Eso creo que marca una gran diferencia. Y también diría yo que son las primeras sentencias restaurativas, ¿no? Este diseño de la JEP que combina la justicia restaurativa con la justicia retributiva, que es realmente muy innovador, no solamente es único en Colombia, pero también es muy innovador en el mundo. Es la primera vez que se usa la figura de la justicia restaurativa para crímenes internacionales. Aquí hay esta combinación de el componente retributivo, que son las restricciones efectivas de libertades y derechos, con el componente restaurador, que son los trabajos, obras y actividades. Entonces, esto pues lo veníamos pensando, ¿no? Eso, bueno, ¿qué cara va a tener en la vida real, ¿no? Porque estaba en el papel, en el diseño, era difícil todavía como poder apreciar, digamos, en realidad qué forma iba a tomar esta idea de la sentencia restaurativa, y aquí ya la tenemos en concreto, ¿no? Por eso es tan importante también. Justo ahora que mencionas ese tema de lo innovador también ante el mundo, desde la experiencia de ICTJ, quisiera preguntarte entonces lo que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿dónde se ubica frente a lo que han hecho otros tribunales de justicia transicional en el mundo? Sí, pues mira, ahí hay varias cosas. Lo primero es que este es un tribunal nacional. O sea, la experiencia de otros procesos de justicia transicional en el mundo, sobre todo hasta hace unos 10 años, un poco más, pues estaba sobre todo centrada en tribunales internacionales, ¿no? Que se creaban tribunales internacionales, luego tribunales híbridos que tenían un componente internacional y un componente nacional. Ahora ya la tendencia más fuerte es hacia tribunales nacionales que incorporan los estándares del Estatuto de Roma, por ejemplo, y se encargan los mismos sistemas nacionales de investigar, juzgar y sancionar crímenes de carácter internacional. Entonces ya no es solo el Tribunal Internacional o la Corte Penal Internacional que solamente actúa si los estados no lo hacen o no lo pueden hacer. Entonces esa es una característica muy interesante en el caso colombiano, y es que es un tribunal nacional incorporando estándares del derecho penal internacional y juzgando crímenes internacionales que en principio serían de la competencia de la Corte Penal Internacional, pero lo estamos haciendo nosotros. Eso es muy importante. Una primera cosa. Una segunda cosa que tiene que ver con el diseño, como hablábamos antes, es esta figura de sanciones restaurativas que no implican cárcel para este tipo de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Eso también es muy novedoso. Hay mucho interés en ver Colombia cómo al final va a abordar esto.
Y lo que han dicho los organismos internacionales, sobre todo como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, es, en principio, sí, digamos, se cumple con el estándar de que se está investigando, juzgando y sancionando. No hay, digamos, una regla universal que diga cómo tiene que ser la sanción. Sí hay unos criterios que dice, uno, la sanción tiene que ser proporcional, pero proporcional de acuerdo con el estándar propio del país. En nuestro caso, la pena máxima fue definida en 8 años y la proporcionalidad que se espera de las sentencias de la JEP es con relación a ese marco que establece que las sanciones son de 5 a 8 años. Entonces, los delitos más graves, pues no pueden tener 5 años, van a tener 8 años, y ahí, digamos, se está cumpliendo con la proporcionalidad. Que ese es un debate que hay ahora con la reacción, no, que 8 años no es proporcional, no, sí es proporcional, porque la proporcionalidad es con base en el estándar propio, digamos, del sistema nacional. Eso es una cosa. Lo otro es que entonces tiene que ser proporcional, pero además tiene que ser efectiva, y eso es muy importante. Lo que ha dicho, por ejemplo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es, muy bien, la sanción restaurativa sí tiene que ir acompañada de un componente retributivo y tienen que existir la garantía y las condiciones para que haya una aplicación efectiva de los dos componentes. Muy seguramente cuando mecanismos internacionales o instancias internacionales como la Corte Penal la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o incluso la Corte Interamericana vayan a evaluar si Colombia sí está cumpliendo con su obligación de investigar, juzgar y sancionar, justamente en lo que van a poner atención es si los dos componentes de la sanción se están ejecutando, se están monitoreando debidamente y en ese sentido se están cumpliendo, digamos, los requisitos, y es que sea efectiva esa sanción para poder decir si Colombia está cumpliendo con lo que se espera pues que cumpla. De acuerdo. Ahorita que mencionas el tema de las sanciones, por esos días, después de que se conocieron las dos sentencias, pues mucha gente se está preguntando si la Jurisdicción Especial para la Paz se inventó estas sanciones, estas decisiones, o si las definió que debían ser así de manera unilateral, pero eso trae detrás el Acuerdo de Paz de 2016. Quiero preguntarte, estas decisiones que ya se conocen, ¿qué tan alineadas están con lo que se pactó en La Habana? Sí, ese es un tema muy importante, porque es como hemos dicho algunos, es la cancha en la que tiene que jugar la JEP, y la cancha no la trazó la JEP. La JEP tiene que cumplir con lo que se pactó en La Habana, que luego, acuérdate que el acuerdo, esto tiene, siempre hay que recordar como la ruta que ha tenido esto. Entonces, en La Habana se firmó un acuerdo, vino el plebiscito, se perdió el plebiscito, vino una renegociación, se hicieron ajustes a eso que se había acordado en La Habana y se firma un nuevo acuerdo en el Teatro Colón. Después eso va al Congreso y a través de todo el desarrollo legislativo, entonces queda incorporado mediante actos legislativos en la Constitución, y luego viene la ley estatutaria, es decir, todo el desarrollo normativo. Entonces la JEP tiene que cumplir con lo que dice la Constitución y lo que dice la ley estatutaria y la ley de procedimiento, que es lo que finalmente quedó en el acuerdo del Teatro Colón. Entonces la JEP no se está inventando nada. Entonces, no, que ¿por qué 8 años? Pues porque eso fue lo que quedó en la Constitución. ¿Que por qué las sanciones restaurativas? Porque eso fue lo que quedó en la Constitución. Y pues hay que cumplir lo que dice la Constitución. Yo diría que estas primeras sentencias incluyen, digamos, esos parámetros que se incorporaron a la Constitución y lo que dice la ley estatutaria, la sentencia que revisó también la ley estatutaria. En ese sentido, pues se cumple con por ejemplo, incorporando fuentes de derecho del derecho penal internacional. Las sanciones tienen los dos componentes, retributivo, restaurativo. Entonces, digamos que en términos generales uno diría que está, digamos, alineado con lo que toca.
Ahora, claro, habrá que leer ya en detalle las más de 600 páginas de cada una de las sentencias ya para saber ya más en detalle qué hay. De acuerdo. ¿Qué garantías da la JEP para que estas decisiones no se queden solamente en el carácter simbólico que ya mencionabas hace un momento, que es muy fuerte, digamos, dentro de las sanciones, sino que se lleven a ese cumplimiento real y que generen esa restauración que esperan las víctimas? Sí, ese yo creo que es el gran reto de esto. Y yo te digo también que, digamos, la legitimidad de las sentencias, el valor simbólico de la sentencia como, digamos, la materialización de la justicia, depende también de que se puedan cumplir las sanciones estrictamente como están definidas. Y ahí viene el reto, porque como decíamos al principio, pues no depende solamente de la JEP, sino el Estado en su conjunto tiene que activarse para que eso sea posible. Existen pues los mecanismos de monitoreo internacional de la misma JEP, internos. Ahora los magistrados tienen que cumplir como las funciones como en la justicia ordinaria de jueces de ejecución de penas, son ellos mismos quienes van a estar ahí pendientes de que se cumpla. Pero claro, se necesitan recursos, se necesita el concurso de las distintas instituciones. La JEP da una serie de órdenes que pues tiene que monitorear y ver que se cumplan. Yo creo que ahí tenemos un gran reto. Y por ser las primeras, creo que el reto es aún más grande. Claro, además en un contexto de crisis fiscal de Colombia, ¿no? De crisis fiscal de Colombia, de cambio de gobierno, ¿no? Porque acuérdate que las sanciones son por 8 años, pues más o menos quedan como en 7 con los descuentos. Por los TOAR en un caso, por la privación de la libertad en el caso de la Popa. Es decir, que estamos hablando más o menos de casi 2 gobiernos. O sea, este que está terminando, más 4 años del nuevo, ahí van como 5, sí. Y nos quedan todavía 3 del siguiente. Claro. O sea, estamos hablando de 3 gobiernos para las primeras sentencias. Claro, el camino entonces tendría que ser un poco ir ajustando el mecanismo e ir buscando los recursos poco a poco para ir garantizando. Claro, porque además mira una cosa, y es que, porque uno dice, no, pues claro, el ideal sería que se definieran proyectos de 8 años. El Estado colombiano en ningún sector formula proyectos de 8 años. ¿No? Incluso eso es con vigencias futuras y ¿no? Toda esta cosa súper complicada de la administración pública. Entonces, pues eso no es realista. Entonces lo que vamos a tener son proyectos, ¿no? por periodos, digamos, que es cómo funcionan las políticas públicas de 2, 3. Lo importante es que haya continuidad, ¿no? Entonces que haya un proyecto y luego empata con el otro, ¿no? De 2, 3 años, ojalá se pudiera además, pero pues hay que ser realistas y saber y reconocer pues que proyectos un solo proyecto por 8 años, pues eso no va a pasar. Claro, es imposible. Y además por lo que te digo, que estamos hablando de 3 gobiernos que van a tener que verse implicados en esto. Claro, y que además pueden ser gobiernos de posturas distintas y eso también puede tener una incidencia. Desde que se conoció la primera sentencia el martes pasado, la sentencia contra la antigua Secretaría de las FARC, pues han sido muy comentadas por expertos, organizaciones de derechos humanos, organismos de control también, que han dicho que hay asuntos que tienen ciertos vacíos. Por ejemplo, las restricciones a la libertad, que es el carácter retributivo que mencionabas hace un momento, o los temas de participación política. ¿Qué tanto coincides tú con esa postura? Pues mira, con relación al tema de participación política, nuevamente en ese punto la JEP tiene que actuar en el marco de la cancha trazada, como decíamos. Y lo que dice el acuerdo que quedó en la Constitución y en la ley estatutaria es que las sanciones no pueden ser incompatibles con la participación política. Por supuesto, ahí no está desarrollada la idea, y eso exactamente qué quiere decir, pues ese es el margen de interpretación que tiene, por supuesto, la JEP. Y en este caso, la JEP lo que ha dicho, lo que dice la sección con reconocimiento es, pueden ser compatibles, es decir, puede existir la sanción y al mismo tiempo la participación política, pero pone 2 condiciones que yo creo que son muy importantes. Si en algún momento ya en la práctica, en la implementación de la sanción, hay un traslape, siempre debe primar
las actividades de la sanción. Es decir, no sé, por poner un ejemplo, si alguno entonces tiene alguna actividad política prevista, pero coincide con que ese mismo día y a esa misma hora tiene que estar en alguna actividad de la sanción, pues prima la actividad de la sanción y tiene que dejar de lado la otra actividad de la participación política. Esa es una primera regla. Y la segunda regla que pone es que en ningún caso la actividad política o proselitista puede ser usada para enviar mensajes negacionistas o que vayan en detrimento de los derechos de las víctimas, ¿no? Es también otra regla que es importante. Pero en principio se cumple lo que está establecido y es que tienen que ser compatibles. Pero además plantea que no solamente los espacios de elección popular o los cargos de elección popular son espacio para hacer liderazgos políticos, que eso queda también claro en la sentencia, sino que plantea otros lugares. Claro, porque la participación política no se agota en los espacios digamos, de representación popular electoral, el Congreso, el Consejo, sino hay otro tipo de actividades que tienen carácter político que también tienen que cumplir con la misma regla, y es que si hay en algún momento algún tipo de incompatibilidad, prima la sanción. Eso era con lo de la participación política. Y el otro era las restricciones a la libertad. Lo de las restricciones a la libertad, sí, que sobre eso también ha habido mucha polémica. Pues nuevamente, lo que establece la Constitución y la ley es que la restricción efectiva de libertades y derechos, y en particular la restricción de la movilidad, es sujeta, digamos, a el espacio geográfico donde se van a desarrollar los proyectos, los trabajos, obras y actividades, es decir, el componente restaurativo. Dice también el acuerdo, y quedó también en la Constitución, que no podrá exceder el tamaño de una zona veredal. Claro, cuando eso se formuló, pues el referente en ese momento eran las zonas veredales. ¿Te acuerdas que fueron los lugares a donde llegaron cuando ya pues, se firmó el acuerdo y tal, que realmente eran espacios muy limitados? Pero digamos, si uno hace una interpretación, digamos, más realista, digamos, teniendo en cuenta las condiciones reales, pues va a depender realmente del lugar en donde se va a desarrollar el proyecto. El proyecto puede ser en un municipio, el proyecto puede ser en una vereda, puede cubrir varias veredas. Entonces el tamaño en concreto pues va a depender de la característica del proyecto. Lo cierto es, si es una vereda, si es un municipio, si son varios municipios, si son varias veredas, lo cierto es que la restricción de movilidad, mientras estén en el proyecto, pues va a ser en esa área geográfica que va a depender de la característica del proyecto. Y eso dice la sentencia, eso dice las dos sentencias. Claro, obviamente la opinión pública esperaba, en el caso de las FARC, que fuera todavía mucho más concreto. Claro, en la medida en que todavía no están formulados exactamente cuáles van a ser esos proyectos y en dónde, solamente se menciona el de Palmira, que es en el cementerio de Palmira. Entonces uno diría, pues ahí estamos hablando del municipio de Palmira probablemente, pero los otros proyectos todavía falta esa fase de concreción, pues por eso queda un poco en abstracto, digamos, la regla. Pero lo cierto es que tiene que ser. Pero también hay que tener en cuenta, como decíamos hace un momento, que ningún proyecto va a durar 8 años. Entonces va a haber un proyecto de 2 años y luego uno de otros 2, y probablemente entre uno y otro pues va a haber como un lapso en el que probablemente el compareciente pues no esté participando en un proyecto en concreto, pero eso no quiere decir que se suspenda en ese lapso la regla y la sanción retributiva de restricción de libertades y derechos. Y que no haya un monitoreo, además. Y que no haya un monitoreo. El monitoreo va a ser permanente
que es lo que ha explicado la JEP, y además pues sigue la prohibición de salir del país, digamos, hay una serie de restricciones que de hecho ya se están aplicando, que se van a mantener a lo largo de los 8 años. Pero además hay unas actividades del componente restaurativo que implican una variación mucho más grande de la movilidad. Por ejemplo, la búsqueda de los desaparecidos. Ahí se va a tener que ajustar entonces esa dinámica del perímetro y del seguimiento a los sitios a los que van a... Y eso va a ir cambiando, ¿no? Entonces, muy seguramente, pues eso tendrá que tener un plan, entonces primero se empezará por una zona y luego por otra y se va a ir moviendo, ¿no? Eso también va a depender de cómo se formulen esos proyectos. Hay un tema que para las víctimas, para la comunidad internacional y también para los organismos de control, porque lo puso sobre la mesa ayer la defensora del pueblo Iris Marín, quedó un poco perdido en las sentencias, especialmente en la primera, concretamente en la primera contra el antiguo secretario de las FARC, que es el reconocimiento de los delitos sexuales, que son también en parte consecuencia de los secuestros. ¿Usted cree que hay un vacío en cuanto a ese reconocimiento de los delitos sexuales por parte del antiguo secretario de las FARC en la sentencia? Yo creería que no. Digamos, recordemos también qué fue lo que pasó en esa etapa de instrucción, es decir, en lo que le correspondía a la sala. La sala no encontró, o sea, con la información a la que tuvo acceso, no tenía, digamos, base suficiente, por ejemplo, para establecer que la violencia sexual ligada al secuestro era un patrón en sí mismo. Hay hechos de violencia sexual ligados a, por ejemplo, el patrón de control territorial. Y eso quedó incluido y hubo reconocimiento sobre esos hechos de violencia sexual. Ahora, que constituyeran un patrón, pues eso no se demostró, entonces no podía quedar en la sentencia, ¿no? Entonces también hay que ver, insisto, la sentencia como el resultado de todo el proceso también previo de investigación, porque pues sin la investigación no están las pruebas, pues tampoco en la sección se pueden inventar lo que pues finalmente no llega en el expediente, ¿no? Claro, eso va de la mano, digamos, concretar ciertos elementos dentro de la sentencia va de la mano con otro tema y es la extensión de ambas sentencias. ¿Qué cree que hizo falta en esos documentos que tiene uno más de 600 páginas, el otro más de 400, 500 si no estoy mal? ¿Qué cree que hizo falta y qué cree que se pudo haber hecho mucho más concreto? Sí, mira, yo realmente creo que, hablábamos ahora fuera de cámara, pues tiene que ver también como con esta tradición, ¿no?, jurídica, legalista del país, de los abogados, ¿no?, este afán por escribir miles y miles de páginas. Mira las sentencias de Justicia y Paz, digamos, tampoco es que esto sea la novedad, hay sentencias de Justicia y Paz que tienen 2000 páginas, 1500, y eso es un problema. O sea, yo creo que sí hay que hacer una reflexión sobre eso, sobre todo cuando estamos hablando de justicia en lógica de justicia transicional, ¿no?, que supone que tiene que haber que esto tiene que traducirse también en decisiones que puedan ser comprendidas por las víctimas, apropiadas por la sociedad, ¿no?, que la gente realmente sienta que esto es propio, ¿no?, y porque eso hace parte también de la reparación y la restauración, y sentencias pues de cientos de páginas van un poco en contravía de ese espíritu. Yo lo digo aquí con mucha franqueza y mucho cariño con los magistrados también, que hicieron un trabajo enorme, pues escribir esas sentencias no se hace de la noche a la mañana y exige un esfuerzo enorme, pero yo sí haría, digamos, un llamado respetuoso como a revisar eso, ¿no? Y yo creo que es probable que las sentencias, las futuras sentencias puedan ser más cortas, más al punto, digamos. Yo creo que pues uno entiende también que hay como un afán de poder hacer un desarrollo dogmático muy importante en estas sentencias, pero creo que también hay que poner en la balanza, ¿no? Una cosa es, digamos, esto del aporte, digamos, al mundo académico y jurídico, y del otro lado poner en la balanza la necesidad de que sean
sentencias que puedan ser apropiadas por la sociedad y por las víctimas, ¿no? Que digan, aquí está mi sentencia, yo la entiendo, la leí, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en la balanza y encontrar un justo medio, yo creo que es posible. Claro, y a pesar de los cientos de páginas, pues en la conversación pública hasta esta semana que quedaron muchos cabos sin atar dentro de las sentencias, ¿cuáles crees que son esos puntos que hicieron falta? Pues yo no me las he leído todas, honestamente te digo, yo lo que he leído son los resuelve, digamos, y un poco la explicación del resuelve, sobre todo en el caso de la popa y las más de 60 páginas del resuelve en el caso del secuestro de FARC. Entonces no podría decirte, digamos, ya en términos más como de los argumentos jurídicos, la estructura de imputación y todo eso, si falta, si no falta, no sabría todavía decirte. Ahora, en la parte resolutiva, pues la parte resolutiva, pues las dos son extensas. Obviamente es la parte más importante, si se quiere, es pues al final lo que, bueno, después de todo esto, ¿no? La conclusión es esta y esta. Están en general todos los elementos, digamos, la condena es por qué delitos, contra quiénes, cómo se aplica también ¿cómo se llama? La disminución del tiempo, en el caso de FARC, por los TOAR anticipados que ya había hecho el antiguo secretariado, en el caso de la popa, por el tiempo que pasaron los militares en la cárcel. Entonces se explica cómo se aplican, digamos, esos descuentos. Las medidas, ya las sanciones concretas, tanto el componente retributivo como el componente restaurativo, y además incluye algo que es muy interesante, que ha pasado un poco pues no le han parado muchas bolas, y es las medidas de reparación a las víctimas, porque también hay medidas de reparación a las víctimas en las dos sentencias. Entonces yo creo que en general está todo, ¿no? O sea, no sé, no he escuchado así como críticas tan puntuales que refieran a que faltó. Claro, tal vez falta, en el caso de FARC, pues mayor concreción en los proyectos en los que van a participar los comparecientes, ya los condenados, sí, digamos. Claro. Ahorita que mencionabas las condenas que previamente habían pagado los exmilitares del caso del Batallón La Popa por orden de la justicia ordinaria, quisiera preguntarte ahí de qué tamaño es la diferencia entre lo que alcanzó a hacer la justicia ordinaria en materia de secuestros y de falsos positivos y lo que hizo ahora la JEP con la expedición de estas dos primeras sentencias. Sí, pues mira, en el caso de FARC, como te había dicho antes, las condenas todas eran en ausencia, ¿no? O sea, que una condena en ausencia, pues, digamos, tiene problemas con el debido proceso, las víctimas no participan, digamos, ¿no? Entonces aquí, pues finalmente, aquí ya estamos hablando de condenas en las que además, pues es el resultado, como decía antes, de todo el proceso dialógico. En el caso de los militares, entiendo que ahí no había condenas en ausencia, pues incluso la mayoría, pues varios de ellos ya habían sido condenados, otros estaban todavía en investigación y tenían medida de aseguramiento, tenían privación de la libertad, claramente, estaban en la cárcel, habían salido, digamos, también por el diseño del acuerdo, pero claro, ahí la diferencia es enorme, digamos, estamos hablando de unas condenas que incluyen privación de la libertad sin verdad, en realidad, todo esto que hemos logrado de poder entender a profundidad, por ejemplo, el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, cómo funcionaba, las distintas responsabilidades, pero además que los mismos responsables tengan la posibilidad de explicarle a las víctimas por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, pedir perdón, pues eso en la justicia ordinaria jamás pasa, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una diferencia enorme en la calidad, digamos, de las decisiones y del proceso para llegar a las decisiones. Claro, como una deuda de la Administración de Justicia para con el país. Sí, claro, claro. Me voy a remitir ya para terminar a una frase que dijiste hace 7 años en otra entrevista con El Espectador. El éxito o fracaso del acuerdo de paz no solo depende de lo que pase en la JEP. Hoy ya con las dos primeras sentencias, con este reto que tiene el aparato estatal, que tiene el aparato de justicia, todo el gobierno con sus entidades, quisiera preguntarte, ¿quiénes tienen entonces en sus manos ahora la responsabilidad de que
el acuerdo de paz se siga cumpliendo de la forma correcta. Claro, no, fíjate, no me acordaba de esa frase. Por supuesto, hace 7 años pues teníamos el diseño del sistema integral y recuerdo además que a nosotros en el ICTJ nos preocupaba mucho que toda la atención estuviera puesta en la JEP que estaba recién empezando y como que quedaban, digamos, en un segundo plano la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, incluso los programas de reparación, ¿no? Y era un poco ese llamado de ojo que los derechos de las víctimas se satisfacen en este caso con el concurso de todos los mecanismos del sistema integral, ¿no? En una combinación de mecanismos judiciales y extrajudiciales. Pues la Comisión de la Verdad terminó su tarea, entregó el informe final, que es muy importante, pero que también requiere un esfuerzo aún mayor de difusión para que la sociedad se lo apropie. La unidad de búsqueda sigue en su tarea muy importante. De hecho, yo diría que ahora sale fortalecido el sistema, por lo menos en lo que tiene que ver con la coordinación entre la unidad de búsqueda y el componente de justicia, la JEP. Acordémonos que la unidad de búsqueda es un mecanismo extrajudicial y humanitario, pero que entra de manera muy clara en las sentencias a complementar, digamos, el trabajo de la JEP. Y en las sanciones tiene un rol muy importante porque finalmente es el mecanismo que tiene que apoyar, acompañar y brindar, digamos, todas las condiciones para la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, nuevamente, pues aquí estamos poniendo de relieve que esto no es solo la JEP, sino son también las otras entidades del sistema integral. Pero también hoy sabemos que esto ya va más allá del sistema integral, porque requerimos de otros ministerios, de otras entidades, para poder poner en marcha las sanciones propias, el componente restaurativo de las sanciones propias. Entonces yo creo que nuevamente, y creo que este es un mensaje clave también, pues aquí se requiere mantener vivo el compromiso y la responsabilidad frente a la implementación del acuerdo final de paz, claro. Porque necesitamos, pues es que la JEP no podemos sacarla de ese contexto, porque se requiere ese andamiaje del acuerdo final de paz, esos distintos componentes para que también podamos avanzar en el componente de justicia, ¿no? Y ahí pues el llamado es, por supuesto, a las entidades de gobierno que tienen que asumir con mayor ímpetu y compromiso la implementación del acuerdo. Este gobierno que ya está terminando y el que venga. Claro, y además al país en pleno para comprender que son sentencias con apellidos, que son sentencias para la paz, ¿no? Exactamente, eso es un tema importantísimo. No, y esto se olvida, claro, pues estamos en plena campaña electoral y obviamente el acuerdo de paz vuelve a estar en la mitad y es como una obsesión de los detractores del mismo acuerdo de paz. Pero finalmente esta justicia de la JEP es una justicia para la paz y para la reconciliación, no es solamente para castigar, es una justicia que nos tiene que pavimentar el camino para una paz estable y duradera. Esa es la gran contribución también de este sistema integral y de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso, muy importante, como lo dice, estas son sentencias para la paz y tenemos que evaluarlas a partir de ese objetivo y de ese impacto que queremos lograr. No es solo sentencias para castigar, tenemos que entender que aquí estamos frente a otro paradigma, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que recordar permanentemente. De acuerdo. María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional, gracias por habernos acompañado en Entrevistas El Espectador. Gracias a ti, muchas gracias. También muchas gracias a todas las personas que se conectaron con este espacio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y para más información judicial visitar elespectador.com.